siguen viniendo por la nota, vamos, siguen viniendo por los loles. Y entonces, como el último tema es la mujer en la literatura, que yo doy de sobra en cada periodo histórico, no las confino en un gueto, pues cuando llega el tema de la mujer en la literatura y ya ha terminado el curso y siguen viniendo, yo les he puesto alguna vez esta producción de Cayetano Luca de Tena. Y no vuelven, aunque teman que van a perder la nota porque saben que no han hecho un buen trabajo y no vuelven y me dejan rellenar mis memorias y mi burocracia asfixiante. Que si tuvieran interés, yo encantado, comentaríamos a lo mejor la obra de Rosalía, pero como sé que no tienen interés y están ahí por compromiso, pues que se chupen un buen compromiso, el de verse esta serie de Cayetano Luca de Tena. Lamentablemente, eso sí, ninguna de estas producciones televisivas hace caso, ya lo he dicho, a lo que su hija, Gala Murguía de Castro, le pidió a Victoriano García Martí. Desmienta usted que madre era triste. Era alegre, muy alegre, y extremadamente acogedora y simpática. En 1861, Rosalía de Castro mostró la confluencia de dos tradiciones distintas. La romántica de las despedidas, como las de Espronceda, Gil y Carrasco, y muy particularmente Carolina Coronado, y otra mucho más antigua, que María Paz Díez Taboada, en su libro de 1999, La despedida, estudio de un subgénero lírico, ejemplifica con unos versos en castellano del auto da Lusitania, es Q3 de portugués, sí, de Lusitania, de Muerte Supitania, no, del auto da Lusitania de Gil Vicente, no digo, Gil Vicente. Gil Vicente es un autor tan castellano como Lope de Vega. Y hay que empezar a asumir esto, que también los grandes autores portugueses han escrito en castellano. Los grandes autores castellanos no han escrito en portugués, salvo alguna cosa, como diría Rajoy, pero hay que estudiar en lengua castellana y literatura, simplemente por hacer honor al nombre de la asignatura a Gil Vicente y a Luis Vaz de Camões. Bueno, pues lo ejemplifica, ya lo digo, con unos versos en castellano del auto da Lusitania de Gil Vicente, notando que sus dos últimos versos ya eran proverbiales entonces, pues aparecen en poema de Alfonso Onceno, otro mensaje a decir, porque me haya de queixar, ollos que vos vieren ir, nunca se verán tornar. Versos 2411 a 2415, Biblioteca de Autores Españoles, tomo 57. En Duarte de Brito, Duarte de Brito y otros poetas, y todavía en Brasil se canta Adeus Fontes, claro, si es Brasil, quede claro que esto no es gallego, es portugués de Brasil. Adeus Fontes, adeus ríos, adeus Fontes, estoy pensando en gallego, adeus Fontes, adeus ríos, adeus pedras de lavar, ollos que me virá mir cuando me verá voltar. Bueno, dice, véase opus, sí, opus, pero en esta nota no se cita y en la anterior tampoco. Bueno, página 549. Bueno, una colección de romances orales de Brasil, una colección oral brasileña. La tradición se mantiene en Galicia, como lo demuestra el conocido poema de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Cantares gallegos, Vigo, Juan Campañel, 1863. Pero claro, cuidado, que este poema no es de Rosalía de Castro, es un poema popular recogido por Rosalía de Castro, cuidado con esto, del que se publica una primera versión. Adiós que huboume, en Álbum de la Caridad en 1861. Álbum de la Caridad, ahí se publicó la primera versión en 1861. Es imprescindible, para la recta interpretación de Rosalía de Castro, no caer en el error ya expuesto por Emilia Pardo Bazán en 1885, en un texto recogido en el libro de Alonso Montero a partir de la página 214,
de atribuir a la autora los cantares populares que ella reproduce en cursiva para después glosarlos. Página 214. Ya contaba, dice Emilia Pardo Bazán, el Renacimiento con estos poetas de tan variado estro cuando apareció el primer volumen completo de poesías gallegas, los Cantares de Rosalía, que la autora declaraba inspirados por los de Antonio Trueba. En el libro de Rosalía Castro, pone aquí, de Rosalía Castro, cada copla de las más conocidas en el país venía parafraseada, dando asunto a una larga composición donde se desarrollaba el pensamiento del cantar. Paráfrasis tan llena de naturalidad que a veces no se percibe la soldadura entre el pensamiento del pueblo y el del poeta, sucediendo ya en el día, poco más de 20 años después de publicada la obra, que la copla popular corre atribuida a Rosalía, mientras los versos de ésta suelen tomarse por populares. Mediante tan raro mérito, es el libro de los Cantares lo mejor que Rosalía ha producido y lo más sincero de la poesía gallega, lo que más copia la fisonomía tradicional y pintoresca de nuestro país. Pues si en los Cantares no existe ninguna composición que pueda eclipsar, por ejemplo, a la campana d'Anllons, late en el conjunto tanta vida regional, está el tomo entero tan embalsamado de saúco y menta, tan oreado por el libre y sano aire campestre, que no cabe pedir más en su género. La lengua alcanza en él lo que considero límite extremo de su perfección actual, y aparece dulce, palpitante, cariñosa, de cera para la rima, purificada de las asperezas y vulgarismos que solían afearla en otros poetas, y al mismo tiempo francamente aldeana, salpicada de giros y locuciones rústicas, cuyo sabor de fresa silvestre no habíamos apreciado hasta que el poeta nos las brindó servidas en fuente de plata. El metro, en los Cantares, está manejado con soltura y vigor, y tanto en esto como en lo que se refiere al elemento léxico, podrán las innovaciones de Follas Novas revelar más ciencia, pero no mayor tino. Así vino a confirmarse, cuando menos se pensaba, la aseveración inmemorial de los historiadores y geógrafos romanos respecto al país galaico, donde, según ellos, las hembras se llevan la palma en improvisar, cantar y tañer. Observan los aficionados a recoger tradiciones, coplas y cuentos populares, que los hombres, por inteligentes y cultos que sean, no son aptos para transmitírselos, mientras las mujeres se los comunican con singular exactitud. Y es que el alma de la mujer, acaso por su contacto con la niñez, está más cerca del alma ingenua del pueblo, que es más capaz de comprenderle, de entrar en su orden de ideas, de interesarse por las pequeñeces que le preocupan. Ese es el principal encanto de Rosalía, haber expresado como poeta lo que entendió como mujer. Y no creáis que es cosa tan fácil, después de penetrar en el cerebro de la moza que va a la foliada o lleva la vaca al pasto, interpretar su pensamiento en forma poética, que no parezca al lector artificiosa y falsa. Cuando Rosalía habla por cuenta propia, como sucede en la mayor parte de los poemitas de Follas Novas, pidiendo al dialecto solamente la envoltura de su sentir, es sin duda un poeta digno de estima, pero que repite quejas muy prodigadas en la enfermiza poesía lírica de medio siglo acá. Cuando nos cautiva es al objetivar su inspiración, al impregnarse del sentimiento del pueblo, al reproducirlo con sin igual donaire, al aceptar el carácter verdadero de este renacimiento regionalista, donde forzosamente ha de dominar el elemento idílico y rústico, por virtud de la lengua que desde tanto tiempo hace solo vive entre silvanos y ninfas agrarias. Pues en Galicia no tiene el Renacimiento ni el carácter romántico y trovadoresco que en Provenza, ni el general y comprensivo que en Cataluña. Y por eso aquí las poesías gallegas que gustan y se aprenden de memoria no son las que alardean de hondas y cultas,
o en que el poeta trata de tender el vuelo por los anchos espacios donde se ciernen los Píndaros, Herreras y Quintanas, sino las que brotan, sin estudiado aliño, del vivo manantial popular. Así nos paramos embebecidos a escuchar la pastoril avena de Rosalía, a contemplar cómo entreteje manzanilla y amapolas en torno del viejo roble druídico. Lo que ha de conservar en Rosalía eterno frescor, como esas hierbas que todos los años, la víspera de San Juan, echamos a serenar en agua y nos producen la ilusión de que no existe el invierno y sólo remanece la primavera germinal y amorosa, esta costumbre es una pervivencia de los jardines de Adonis, son las églogas sencillas y robustas a la vez, donde parece que respiramos el prolífico aroma de la tierra removida. La página de amor del Romeo y Julieta campesinos que no acaban de despedirse por más que los gallos han cantado anunciando el día. La oración de la moza soltera a San Antonio bendito pidiéndole con mucha necesidad un hombre, aunque sea tamaño como un grano de maíz. Los terrores supersticiosos de la aldeana que ve al fatídico Moucho al lado de la fuente de la Virgen, cerquita del cementerio, mirándola de hito en hito con sus ojos encendidos como brasas. La desterrada que pide a los aires de su país que la lleven allá, porque se va quedando descolorida y morena como una mora, como si chuponas brujas le bebiesen la sangre. La pobre madre de familia rodeada de su pollada de criaturas, lavándolas, diciéndoles los requiebros sublimes que sólo las madres saben discurrir, pero lamentándose al mismo tiempo de que los higos están duros, de que el gato y el perro le roban la comida, de que las gallinas del vecino se cuelan en su corral a vivir de prestado. La socarrona vieja mendiga, sorda de conveniencia, que fingiendo humildad sabe coger el mejor sitio y apartar la mayor tajada en la fiesta nocturna de los ricos montañeses. Esto, las romerías con tangallo colorido pintadas, la alborada cuyas notas breves y regocijadísimas parecen gorjeos con que las aves saludan a la aurora, la cómica silueta del gaitero, tenorio engañador de nenas, y otras mil cosas no menos genuinas y gallegas, son, lo repito, la sal sabrosa, la miel de panal nuevo que los versos de Rosalía destilan. Porque si no puede negarse que nuestra región es melancólica en general, como es nublado muchos días del año nuestro cielo, también importa reconocer que la tristeza del pueblo garaico es resignada, sin tocar en sombría ni tétrica, cual la de ciertos países del norte. Es verdad que sentaría mal a nuestros poetas repetir la canción de sus hermanos de Provenza, que exclaman brindando: el niño ama a su madre y el pájaro a su nido. Nuestro cielo azul y nuestra tierra son el paraíso para nosotros. Amigos todos, paisanos y libres, nos place el país y somos los alegres felibres provenzales. ¡No! El canto de júbilo y triunfo, que se comprende donde los azahares embalsaman el aire y la granada abre su boca de rubí, no armoniza bien con esta tierra de maizales y castaños. Si los felibres tienen por emblema la cigarra de oro, cantora del estío, a los poetas gallegos les convendría mejor por divisa alguna pálida flor de otoño. No obstante, aun careciendo de la expansiva alegría propia de las comarcas del sol, no le faltan al aldeano gallego, en medio de sus escaseces y dolores, al encorvarse sobre el duro terrón o al calentarse junto al miserable lar, frases de una filosofía irónica y risueña con que templa las amarguras y divierte los trabajos. Galicia es madre pobre, pero no inclemente. El clima, benigno como pocos, no tiene inviernos de nieve, ni veranos de asoladora langosta. La pesada lluvia que inunda sus campiñas se trueca a la primer rayola en red de diamantes brillantes sobre la hierba. Todo aquí propende, más que a desesperaciones, a tiernas melancolías. Y para que un poeta gallego pueda exhalar gemido tan desgarrador como A campana Dan Jones,
es preciso que esté en los calabozos de Orán, arrastrando una cadena de hierro. Por eso Rosalía traduce a maravilla el alma del país cuando se mantiene en el tono apacible de los cantares. Lo que hizo Rosalía de Castro con la lírica popular oral gallega hubo de parecerse bastante a lo que hizo Confucio editando el libro de las Odas y a lo que luego hicieron los poetas clásicos chinos con los aires y canciones populares. Y Emilia Pardo Bazán describe muy bien en qué consiste este tipo de trabajo, aunque cae en el error de creer que existe el pueblo y que encima compone. Leyendo tanto las canciones de la tradición china como los cantares gallegos, queda claro que esas composiciones las canta el pueblo, pero las pergeñan hombres y mujeres de letras, aunque sean sacristanes o maestras rurales. La despedida en gallego es conocida por todos. Esto de adiós, Fontes. Para muchos, junto al título Follas Novas, es lo único que llegan a conocer de Rosalía de Castro en toda su vida. Incluso puede que algunos de quienes me escuchan hayan tenido un profesor enrollado, de esos que saben lo que les gusta a las chavaladas, y les haya puesto en clase, profesor modernete, la versión musical de Amancio Prada. Pero muy pocos conocen el comienzo de Flavio, ensayo de novela, del mismo año, 1861, y es evidente que a Rosalía, Flavio, ¿verdad?, le gustaban los nombres romanos, como demuestran los de su prole. Empieza así Flavio, que esta novela sí está en las obras completas. Y también está digitalizada en la biblioteca virtual Cervantes. La verdadera patria del hombre es el mundo entero. Allí donde respire aire y libertad, allí donde pose con seguridad su planta, allí es el reino de un alma libre. Allí su amada patria, el lugar bendecido, la tierra santa que puede regar con el sudor de su frente. ¿Por qué detenerme un instante más? Un mismo sol no da vida y calor a todo el universo. Adiós, pues, lugares a quien no amo, casa que me ha visto nacer, jardín en donde por primera vez aspiré el aroma de las flores, fuentes cristalinas, bosque umbroso en donde gemía el viento en las tardes del invierno, prado sonriente bañado por el primer rayo del sol. Adiós. Adiós, tranquilo hogar, techo amigo sobre el cual han rodado tantos huracanes, sin arrancar una sola hierba de esas que nacen solitarias y solitarias mueren en las grietas que forman una y otra pizarra desunidas. Yo me ahogo en las blancas paredes de tus habitaciones mudas y sin ruido. Tu silencio y tu tranquilidad pesan sobre mi alma como la fría losa de un sepulcro. Y es que no hay nada tan triste y melancólico como el silencio que se sucede al armonioso murmullo de voces queridas que fueron a apagarse para siempre en los abismos de la eternidad. Pues no existe nada más lúgubre que el eco que responde a nuestra voz bajo las bóvedas desiertas cuando pronunciamos un nombre querido que ya está borrado del número de los vivos. Un padre, una madre. Desde el instante en que estas palabras dulcísimas no son ya más que un recuerdo, el espíritu se agita inquieto y temeroso en los lugares en donde esas palabras han resonado un día como un reclamo al cual respondía otro dulce reclamo. Al atravesar el oscuro salón, ángulo oscuro, evidentemente aquí hay una conexión con Becker. Al atravesar el oscuro salón en donde tantas veces la trémula voz de mis padres interrumpió el silencio en las noches tranquilas del estío, me parecía sentir aún el murmurar suave de sus labios y la tranquila respiración de su seno cariñoso. Me estremecí. Las campanas de la vieja capilla, que tan tristemente habían doblado el día de sus funerales, tocaban a la oración, produciendo ese sonido prolongado que semeja a un ¡ay!, lanzado al mundo de los vivos desde otro mundo desconocido. La luna brillaba en el cielo como un globo que arde encerrado en un fanal opaco, y los árboles del parque movían blandamente sus ramas a impulso de las ligeras brisas de la noche. Este es el comienzo de Flavio.
Precisamente la despedida en gallego da pie a una de las mayores muestras de desprecio de Valle-Inclán hacia Rosalía de Castro, hecha en privado, pero que como tantas otras pullas de los escritores de su época ha acabado estampada. Ricardo Carballo Calero, en sus Escolios valleinclanescos de 1970, recogidos en Libros e autores galegos dos trovadores a Valle-Inclán de 1979, anota, autocitándose entiendo, porque cita un libro colectivo, pero entiendo que cita su contribución ahí. Teño lido nalgures que Valle-Inclán se expresaba deste xeito. Y estas son las palabras que la tradición oral en gallego atribuye a Valle-Inclán. Rosalía prodúceme a impresión duña... y claro, alguien dirá, ¿y cómo hablaba Valle-Inclán? Porque siempre se hablaba del ceceo de Valle-Inclán, y de ese ceceo la verdad es que, por más que lo he intentado, nunca he sacado nada en claro. Pero bueno, se reían no solo por cómo escribía Valle-Inclán, sino también por cómo hablaba, por cómo pronunciaba. De esto hablaremos más adelante. Hablar el castellano, decían sus contemporáneos, ceceando. No sé si hablaba gallego, lengua que despreciaba y de la que huía, y no sé cómo hablaba el gallego. Así que lo leeré como lo leería yo. Rosalía prodúceme a impresión dunha moza de aldeá que chega a servir a cidade e que pola noite soa no seu carto, sentada sobre o seu enxergón, apoucada polo peso do ambiente descoñecido, se bota a chorar a súa morriña, lembrando o horizonte familiar en que se desenrolaba doadamente a súa vida espiritual. Ai, a miña casiña, ai, o meu lar, ai, a miña fontiña, ai, o meu leiro, ai, a miña vaca, ai, o meu rueiro. Esto está citado del libro Arredor de Rosalía, bueno, del ensayo Arredor de Rosalía, entiendo que del propio Carballo Calero, en 7 ensayos sobre Rosalía, ya digo que es un libro colectivo, publicado en Galaxia, en la editorial Galaxia de Vigo, 1952, página 33. Es un libro que no he visto, pero que está citado en Escolios valleinclanescos, que a su vez está recogido en libros e autores galegos, de Carballo Calero. Azorín, que en 1913 había criticado el mal gusto de Clarín, de Armando Palacio Valdés y de Juan Valera por no haber reparado en Rosalía de Castro en sus obras de crítica, volvió a la carga en 1917 en un artículo recogido en la página 102 del libro de Alonso Montero. Valle-Inclán, desde luego, se sumaba a este ninguneo, con este pasaje apócrifo o velado, ese ninguneo que Azorín denuncia en... Vamos a leer los dos artículos, mejor. Página 102. Vamos a leer los dos artículos porque se complementan. En uno da más detalles que en el otro, pero hay detalles que en el otro los calla. Así que dice Azorín en 1913. Rosalía de Castro nació en 1837, murió en 1885. Vivió retirada en Galicia. No siempre, claro, ya tiene ahí su contacto con Madrid, ya se le lleva puesto el internacionalismo, pero bueno. Es que es falso decir esto de que vivió retirada en Galicia, no siempre. Compuso poesías gallegas y poesías castellanas. Escribió también 2 novelas. Más. En 1884, porque claro, 2 novelas, pues compuso Ruinas, compuso Flavio, aunque sea ensayo de novela, compuso La hija del mar y todo esto diciéndolo en desorden, y por supuesto compuso El caballero de las botas azules. En 1884, un año antes de morir, apareció impreso en Madrid su libro En las orillas del Sar. No se ha publicado en lengua castellana. Y durante nuestro siglo XIX, un volumen de más espirituales, delicados, ensoñadores versos. Nadie habló de ese libro.
¿Cómo puede producirse este fenómeno en la vida de un pueblo? ¿De qué manera un acontecimiento capital, de honda trascendencia en el pensamiento, en la estética de un país, puede pasar inadvertido? Gustaban los españoles en 1885 y siguen gustando, ya se ha dicho, el canon que estudió Dámaso Alonso, y siguen gustando de la poesía brillante, artificiosa, oratoria. Pero aquellos años había entre la generalidad de los españoles espíritus selectos, delicados. Ya en 1884, Leopoldo Alas había publicado, claro, es que 1884, pues no es culpa de Clarín no haberse fijado en la poesía gallega, y no es culpa, y menos culpa todavía, no haberse fijado en Las orillas del Sar, que no estaba publicada. Leopoldo Alas había publicado 2 libros de crítica. Uno, La literatura, en 1881, en colaboración con Palacio Valdés. Otro, Los solos. La crítica independiente se había inaugurado, gracias a Clarín y a Palacio Valdés. Nadie, sin embargo, reparó en los versos de Rosalía de Castro cuando aparecieron. En Las orillas del Sar. Nadie, sin embargo, reparó en los versos de Rosalía de Castro cuando aparecieron en Las orillas del Sar. Claro, pero será cuando apareció. Años después, en 1902, al formar don Juan Valera su deplorable florilegio de poesías castellanas del siglo XIX, no incluyó en esa antología a Rosalía de Castro. Hombres anodinos y mujeres insignificantes acoge Valera en su colección. Ni de una página puede disponer para uno de los más grandes poetas castellanos de la decimanona centuria. En la introducción a ese repertorio nombra Valera a Rosalía. La nombra de pasada, a la par de versificatrices vulgares. Hay más. Tampoco más tarde, en 1908, logró penetrar Rosalía en la no menos lamentable colección de líricos, las 100 mejores poesías, formada por Menéndez y Pelayo. Y hay todavía más, aunque parezca colmo increíble. Bueno, no sé si... Antonio de Balbuena, en un trabajo que figura en uno de sus libros, dedicado al examen de la antología de Menéndez, no se acuerda tampoco de Rosalía al citar diversos poetas olvidados o postergados por el erudito montañés. Y luego, en 1917, volvía a la carga y decía... Esto está en la página 102 del libro de Alonso Montero. En este ambiente vivió Rosalía de Castro, 1837-1885. Causa tristeza y asombro el notar la estulta y obstinada incomprensión de la crítica española moderna con relación a uno de los más delicados, de los más intensos, de los más originales poetas que ha producido España. El silencio la rodeaba impenetrablemente. Y esta poetisa tenía lo que únicamente hace los grandes poetas: emoción y ternura. Ni en la antología formada por Valera, en la que figuran doña Antonia Díaz de la Marque, doña Josefa Ugarte Barrientos, doña Carolina Valencia, etc., ni en la de Menéndez y Pelayo, las 100 mejores poesías, ni en la lista de las omisiones que Balbuena señala a Menéndez y Pelayo, figura Rosalía. Una vez estampa Valera el nombre de la gran poetisa, y véase cómo lo hace. Escribiendo en prosa simultánea o sucesivamente, han adquirido fama, a veces clara, extensa y durable, doña Pilar Sinués, doña Ángela Grassi, doña Rosalía de Castro, doña Concepción Jimeno de Flaquer y muchas otras. Así dice Valera en la introducción a su antología. La primera vez que nuestro poeta ha entrado en estas selectas colecciones ha sido conducido por la mano no de un español, sino de un extranjero. Nótese que para Azorín poeta es masculino.
La primera antología en que figura Rosalía es la formada por Fitzmaurice Kelly, The Oxford Book of Spanish Verse, y publicada para usos universitarios en Oxford en 1913.